Queremos calcular la desviación estándar de muestra de los datos que se muestran a continuación, con 2 decimales. La desviación estándar es una medida de variación basada en la medición de la desviación o el valor de cada dato, media. Y aquí hay algunas características importantes. La desviación estándar siempre es positiva. La desviación estándar será 0 si todos los valores de datos son iguales, y aumentará a medida que los datos se extiendan. La desviación estándar tiene las mismas unidades como los datos originales. Y la desviación estándar, como la media, puede estar muy influenciada por valores atípicos. Para calcular la desviación estándar, seguiremos estos pasos aquí. Paso 1. Encontramos la desviación de cada valor de datos de la media. En otras palabras, restamos la media del valor de datos. Paso 2. Cuadramos la desviación. Paso 3. Agregamos las desviaciones cuadradas. Paso 4. Dividiremos por n los valores de datos numéricos. Si los datos representan a toda la población, dividimos por n-1, si los datos son una muestra. Debido a que se nos pide encontrar la desviación estándar de la muestra, estaremos dividiendo por n-1 que se muestra en la fórmula a continuación. Y finalmente, calculamos la raíz cuadrada del resultado, que nos da la desviación estándar. Volviendo a nuestro ejemplo, ya he hecho algo de trabajo para ahorrar tiempo. Entonces esta primera columna son los valores de los datos. Entonces necesitamos encontrar los valores de los datos. Entonces, el primero es encontrar las desviaciones, que sería el valor de los datos menos la media. Observe que a continuación determiné la media, o la barra X, sumando los valores de los datos y dividiendo por el número de valores de datos que fue 6, lo que dio una media de 20.5. Si la media no termina, debemos incluir al menos 3 o 4 decimales para mayor precisión. Observe la segunda columna, X menos barra X, comenzamos con los valores de los datos y luego restamos la media. El siguiente paso es cuadrar la desviación, así que tomamos las desviaciones aquí, y luego los cuadró en la siguiente columna. A partir de aquí, configuremos la fórmula de desviación estándar de muestra. Tendríamos esa iguales, y luego tendremos la raíz cuadrada. Tendremos una fracción debajo del cuadrado raíz, donde el numerador será la suma de los cuadrados de las desviaciones. Entonces tendríamos 0.25 más 72.25 más 12.25 más 6.25 más 20.25 y finalmente, más 30.25. Ahora estamos determinando la desviación estándar de la muestra. Entonces dividiremos esta suma por n-1, nuevamente hay 6 valores de datos, 6 menos 1 serían 5. Y luego tomamos la raíz cuadrada de esta fracción, lo que nos dará nuestra desviación estándar de muestra. Y ahora iremos a la calculadora. Entonces tendremos raíz cuadrada. Y ahora pondremos el numerador de la fracción entre paréntesis. Tan abierto paréntesis, punto 2, 5, más 72.25, más 12.2, 5, más 6.2, 5, más 20.2, 5, más 30.2, 5. Ahí está el numerador, así que tendremos paréntesis cerrado, y observe como el denominador de 5 todavía está debajo de la raíz cuadrada, así que presionaremos dividido por 5, flecha derecha. Una vez más, observe como la fracción completa está debajo de la raíz cuadrada, por lo que presionaremos Enter. Y a 2 decimales tenemos aproximadamente 5.3, 2 para nuestra desviación estándar de muestra. Volviendo a nuestra primera diapositiva, entramos 5.3, 2. Espero que hayas encontrado esto útil.